Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas de la vida, dejándonos con una profunda sensación de vacío y tristeza que puede resultar abrumadora. En estos momentos de profundo dolor, muchos se encuentran buscando consuelo, significado y esperanza. Algunos, desafortunadamente, terminan tomando el camino equivocado para encontrar estas cosas. Pero la Biblia ofrece una rica fuente de sabiduría y consuelo para quienes atraviesan estos tiempos difíciles. Las Escrituras no solo reconocen la realidad y profundidad de nuestro dolor, sino que también brindan orientación sobre cómo procesar el duelo de manera saludable mientras mantenemos la fe en la bondad y soberanía de Dios. Bienvenidos a una tarde con Dios. El Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo valida nuestros sentimientos de tristeza y nos asegura que Dios está presente en nuestros momentos más profundos de dolor. De manera similar, en Mateo 5, versículo 4, Jesús enseña: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, mostrándonos que el luto no es una señal de fe débil, sino una experiencia humana que Dios honra y encuentra con su consuelo. A medida que estudiamos estas escrituras, aprendemos que Dios no espera que suprimamos nuestro dolor ni finjamos que no estamos sufriendo. En cambio, Él nos invita a traerle nuestros corazones rotos. El retrato honesto del duelo en la Biblia, a través de los salmos, lamentaciones y las lágrimas de Jesús mismo, nos da permiso para lamentarnos plenamente mientras confiamos en la presencia sustentadora de Dios. Comprender que nuestro dolor es visto y validado por las Escrituras puede ser el primer paso hacia la sanación. En tiempos de pérdida, las promesas de Dios sirven como ancla para nuestras almas. El Salmo 23 pinta una hermosa imagen de Dios como nuestro pastor, que camina con nosotros a través del valle de sombra de muerte, asegurándonos que no debemos temer. Isaías 41, versículo 10 declara: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Estas promesas nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestro sufrimiento y que Dios mismo provee la fuerza que nos falta en nuestra debilidad. 2 Corintios 1, versículo 3 al 4, llama a Dios el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Este pasaje no solo nos asegura el consuelo de Dios, sino que también revela un propósito en nuestro sufrimiento, que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Y aunque el duelo en sí mismo es un proceso natural y ordenado por Dios, la Biblia nos advierte que tenemos un enemigo espiritual que busca atacarnos en nuestro estado vulnerable. 1 de Pedro 5, versículo 8 advierte: Sean sobrios y manténganse vigilantes. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando estamos debilitados por el duelo, emocionalmente vulnerables y cuestionando espiritualmente, Satanás ve una oportunidad para atacar. Él intentará usar nuestro dolor como una puerta para alejarnos de Dios y llevarnos por un camino destructivo que solo va a agravar nuestro sufrimiento en lugar de sanarlo. Las tácticas del enemigo durante el duelo
suelen seguir patrones predecibles. Puedes susurrar mentiras de que Dios no se preocupa por ti, que Él causó esta tragedia y que te está castigando. Intentará aislarte de tu comunidad cristiana y de tu familia y amigos que podrían ayudarte. Puede ser que te tiente hacia el abuso de sustancias, inmoralidad sexual o comportamientos obsesivos, prometiendo alivio temporal pero engendrando solo una esclavitud más profunda. Satanás intentará convertir tu duelo en amargura, tus pensamientos en dudas que se endurecerán en incredulidad y tu tristeza en desesperación que no ve esperanza. Reconocer estas tácticas es el primer paso para resistirlas. La Biblia provee orientación clara sobre cómo mantenernos firmes contra estos ataques. Efesios 6, versículos 10 al 18, nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios, enfatizando particularmente la oración y la palabra de Dios como nuestras armas ofensivas y defensivas. Santiago 4, versículo 7 promete: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Cuando lleguen pensamientos destructivos, pensamientos que contradigan el carácter de Dios o su palabra, debemos resistirlos activamente, proclamando la verdad. Cuando seamos tentados hacia comportamientos dañinos, debemos acudir a creyentes de confianza que pueden orar con nosotros y hacernos responsables. Cuando el aislamiento se sienta cómodo, debemos mantener intencionalmente la conexión con nuestra comunidad de fe. Es crucial entender que experimentar tentación durante el duelo no significa que seas un mal cristiano o que hayas fallado. Incluso Jesús fue tentado en su debilidad después de 40 días de ayuno, y eso se encuentra en Mateo 4, 1 al 11. La clave es reconocer la fuente de los pensamientos e impulsos destructivos, negarnos a actuar según ellos y, en cambio, acudir a Dios y a su pueblo en busca de ayuda. Muchos creyentes han descubierto que su mayor crecimiento espiritual no vino a pesar de su duelo, sino a través de él. Al aprender a reconocer y resistir los esquemas del enemigo mientras que se aferraban más fuertemente a Dios. Tu duelo puede convertirse en un campo de batalla donde aprendes a luchar espiritualmente, emergiendo más fuerte en la fe y más consciente del poder sustentador de Dios que nunca antes. Dios nos enseñó para llevar las cargas los unos de los otros, y esto es especialmente cierto en tiempos de duelo. Romanos 12, versículo 15 nos instruye a llorar con los que lloran, reconociendo que parte del llamado del cuerpo de Cristo es entrar y entender el dolor de otros. Gálatas 6, versículo 2 nos dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El duelo no está destinado a ser transitado en soledad. Necesitamos el apoyo, las oraciones y la ayuda práctica de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que pueden recordarnos la fidelidad de Dios cuando nuestra propia fe se siente débil. Eclesiastés 4, 9 al 10 enfatiza este principio. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si uno cae, el otro lo levanta. La comunidad de la iglesia sirve como una expresión tangible del amor de Dios durante nuestras horas más oscuras. Ya sea preparando comidas, ofreciendo un oído atento, orando juntos o simplemente sentándose en silencio con quienes están de luto. El cuerpo de Cristo provee consuelo y fortaleza. Al recibir este apoyo, recordamos
que somos parte de una familia más grande que nos sostiene cuando no podemos sostenernos a nosotros mismos. Ahora, en la Biblia hay un pasaje que revela una profunda verdad teológica. Jesús, aunque plenamente divino, también era plenamente humano y experimentó emociones humanas genuinas. En Juan 11, versículo 33, cuando llegó a la tumba de Lázaro, encontró a María y la comunidad de luto. Y después encontramos el versículo más corto de la Biblia, que solo dice: Jesús lloró. Pero ese pequeño versículo tiene un significado inmenso. Jesús sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Sin embargo, lloró. Esto no fue un llanto de desesperanza o desesperación, sino más bien una compasión profunda. Para los que se encuentran de luto hoy en día, este momento ofrece varios consuelos. Jesús entiende tu dolor. Él no se mantiene apartado del sufrimiento humano, sino que entra en él. Cuando lloras, tienes un Salvador que también ha llorado y que entiende la profundidad de tu tristeza. Número 2. El duelo no es señal de fe débil. Si Jesús, quien tenía fe perfecta y sabía que resucitaría a Lázaro, aún lloró en la tumba, entonces nuestras lágrimas no indican una falta de confianza en Dios. Podemos simultáneamente creer en la esperanza de la resurrección y sentir el peso de la pérdida presente. Número 3. Dios se toma la muerte en serio. La respuesta emocional de Jesús muestra que Dios no es indiferente a la muerte, ni a nuestro sufrimiento. Él se lamenta con nosotros y finalmente actuó decisivamente contra la muerte a través de su propia resurrección. Y número 4. La compasión es propia de Cristo. La disposición de Jesús para sentir y expresar emoción nos modela cómo responder al duelo de otros. No con lugares comunes o soluciones rápidas, sino con empatía genuina y presencia. Así como Él devolvió a Lázaro a la vida, su resurrección promete vida eterna a todos los que creen en Él, transformando la muerte de un final definitivo a una separación temporal antes de la reunión eterna. La fe cristiana es fundamentalmente una fe de esperanza, arraigada en la promesa de la resurrección y la vida eterna. Jesús proclamó en Juan 11, versículo 25 al 26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esta poderosa verdad transforma cómo vemos la muerte, no como el final, sino como una transición a la vida eterna con Dios. Para los creyentes, la muerte ha perdido su aguijón, porque Cristo la ha conquistado a través de su propia resurrección. El duelo es un viaje, no es un camino perfecto ni fácil. El dolor puede que nunca desaparezca completamente, pero a través de la gracia de Dios puede ser transformado. Dios te encuentra en tus lágrimas, preguntas y tristeza, ofreciendo su presencia, promesas y paz sustentadora. Este valle puede profundizar tu intimidad con Dios, revelando su compasión y fidelidad de nuevas maneras. Puedes llevar tanto al duelo como a la esperanza simultáneamente, lamentando tu pérdida mientras confías en la bondad de Dios y la promesa de la reunión eterna en Cristo. La historia de tu ser querido no termina con la muerte, ni tampoco la tuya. Hasta ese día de reunión, camina en la seguridad de que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón
y nunca te abandonará. Oremos. Padre Santo, vengo ante ti con el corazón quebrantado, luchando bajo el peso de esta pérdida. Traigo mi dolor, mis preguntas y mi tristeza ante ti, sabiendo que tú estás cerca de los quebrantados de corazón. Perdóname por todos los pecados que yo he cometido en mi pasado hasta el día de hoy. Te pido que tu consuelo me rodee. Dame fuerzas para enfrentar cada día y ayúdame a sentir tu presencia. Gracias por el regalo de mi ser querido y por cada recuerdo que compartimos. Ayúdame a aferrarme a esos recuerdos con gratitud. Padre, también protégeme de las artimañas del enemigo durante este tiempo vulnerable. Guarda mi mente contra la desesperación, la amargura y la desesperanza. Rodéame con tu armadura espiritual. Sé que comprendes las profundidades del dolor humano. Gracias por llevar mi dolor en la cruz y conquistar la muerte a través de tu resurrección. Llena el vacío en mi corazón con tu amor, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.